8:38, Z101 en este gobierno de la mañana, hoy martes. Escuchamos la participación y el comentario de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes. El saludo, el abrazo para don Álvaro Arbelo, el saludo para don Bienvenido Rodríguez Durán, para don Bienvenido Rodríguez León, para doña Isabel Rodríguez, el saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, la Z101, el saludo para todo el país de aquí y el país de allá. David Fidel Mora Rojas, así ha sido identificado en la mañana de hoy, el elemento hispano, probablemente diría yo de ascendencia mexicana por sus apellidos, pero sobre todo por la zona donde ha ocurrido esta tragedia. Mató ayer a 3 niños, hijos de él. Mató a una señora que acompañaba a esos niños y luego se suicidó. Todo esto ocurrió en una iglesia de Sacramento, allá en California. Separado de su esposa, una visita autorizada por un juez, una visita supervisada, autorizada por un juez, y convienen en encontrarse en la iglesia donde habitualmente acudían a las ceremonias religiosas. La esposa no va, o la exmujer no va a la cita porque hay problemas entre ellos, la pareja, y convienen en que una señora amiga de ambos, del esposo y de la esposa, acompañe a los niños, 9, 10 y 13 años, para que se encuentren con su padre. Lo había autorizado un juez. El hombre acudió a la cita acompañado de el ya muy famoso fusil R-15 semiautomático y abrió fuego contra sus hijos, mató a la señora que servía de chaperona y luego se dio él un tiro también. 5 muertos. Dicen los informes que sería la masacre masiva o el tiroteo masivo número 70 en lo que va de un año en Estados Unidos. Se entiende por tiroteo o masacre masiva cuando hay por lo menos 4 muertes en una acción como esta. Algo que ya prácticamente se ha hecho habitual en Estados Unidos. Hoy habla el presidente de ese país en el tradicional discurso del Estado de la Unión. Es la primera vez que Biden en su presidencia va a tener esa oportunidad y lógicamente tendrá que incluir ese acontecimiento que lastima mucho a Estados Unidos en su discurso. 3 niños asesinados por su padre, que se suicida, pero que además mata a otra persona al interior de una iglesia. Tú tuviste la experiencia de vivir tantos años en Estados Unidos. La gente se pregunta, pero ¿qué tantas facilidades que hay para comprar un arma? Y ahí entra el catálogo de anecdotarios que hasta en la farmacia o en el supermercado venden un arma. En prácticamente todo el territorio de los Estados Unidos. Pero en algunos estados es más difícil que en otros. Sí, en algunos estados es más difícil, pero se consigue también. Rosendo, hay que culpar también al canalla sinvergüenza de Donald Trump. Este hombre estimuló la violencia. Hay una encuesta que habla del crecimiento de la violencia, ¿verdad? Inclusive de la violencia familiar, como esa, a partir de que este hombre hizo presencia en la política de Estados Unidos en aquella campaña electoral, donde este hombre dividió a la gente, los negros, los blancos, los mulatos, los migrantes. Cogió a los migrantes y los llevó a campos de concentración y habló de la violencia de forma tal que dijo que la única forma de combatir la violencia era que todo ciudadano de Estados Unidos tuviera un arma para defenderse. El daño que este hombre le ha hecho a la sociedad estadounidense es monstruoso. Mira, Manuel, en Estados Unidos
como dice José Luis, hay algunos estados que es un poco, te lo dificultan un chin más, pero no es que tú no la puedes conseguir. Pero está en la tienda de armas, tú vas con tu licencia de conducir, por ejemplo, te hacen un breve chequeo de tu récord. Si tú no tienes un récord criminal muy violento, tú tienes acceso sin ningún tipo de problema. Y no a comprar una pistola, un revólver, un AR-15 como el que se está utilizando en toda esta masacre, o un arma incluso mucho más potente. Y está la situación de que el norteamericano en su gran mayoría, sobre todo en el ala conservadora, tiene una cultura del porte de armas amparado en la segunda enmienda de la Constitución, que permite que todo ciudadano tenga un arma para defenderse. Ese es el argumento. Pero no tienen un arma. Tú vas a la casa de mucha gente allá y te encuentras que tienen 8, 10, 12 armas de todos los calibres, de todos los tipos, sin ningún tipo de problema. Y eso es lo que ha ocasionado que, por ejemplo, se den los casos de muchos muchachos jóvenes, ahora influidos por las redes sociales, cogen una pistola que tiene el papá ahí, o se dan un tiro ellos o van y causan una masacre, como ha ocurrido en múltiples ocasiones. Y ya eso en Estados Unidos se ha convertido prácticamente en una plaga. Para que tú tengas una idea de esta cultura del porte de armas, que como decía don Álvaro, cuando Trump era presidente se presentó ante la convención de los fabricantes de armas, de la Asociación Nacional del Rifle, lo más poderoso que hay en Estados Unidos, financia la campaña de una gran cantidad de políticos. Y ahí él le dijo a ellos que tendrían un amigo en la Casa Blanca y que no habría más problemas con eso. El año pasado, el año de la pandemia, se rompieron todos los récords históricos de la venta de armas en Estados Unidos. Prácticamente se quedaron vacías las tiendas de venta de armas. Entonces, Biden va hoy al discurso del Estado de la Unión. Se parece mucho al escenario que él va a enfrentar al que tuvo el presidente Abinader aquí el pasado domingo. El tema de la pandemia está latente ahí, causando, aunque el coronavirus ha disminuido mucho en cuanto a la cantidad de personas contaminadas, pero las muertes siguen siendo muy altas, tiene ese problema ahí. El tema de la economía, sobre todo con los altos precios de los combustibles, la inflación que está lastrando el bolsillo de los norteamericanos también. Un tema muy sensible en ese país, porque allá cuando tú le hablas de acortarle la capacidad de consumo a la gente, eso políticamente tiene un impacto demoledor. Pero además también, que es lo más importante ahora, el tema de la guerra en Ucrania, que básicamente son tres puntales que deberán estar presentes esta noche en el discurso del presidente Biden a los Estados Unidos. El desempleo ha disminuido a los niveles en que estaba antes de la pandemia, un 3 punto y pico % de desempleo, pero la inflación está definitivamente dificultándole la cosa al presidente. Ahora, el tema de Ucrania, que es lo que ahora mismo a nivel mundial está concentrando toda la atención. Hoy se habla de que, bueno, ayer hubo reunión, por lo menos ese es un aspecto positivo, se está conversando. La parte ucraniana llevó a la reunión que tuvo lugar en Bielorrusia la posición de que cualquier solución tiene que ser sobre la base del alto al fuego inmediato y de que las tropas rusas salgan de Ucrania de manera inmediata también. La parte rusa no, dentro del marco de la reunión, no planteó una posición específica, ellos fueron más que a escuchar, pero luego, en una llamada telefónica del presidente Vladimir Putin al presidente francés Emmanuel Macron, Putin le dijo a Macron que la solución tenía que ser sobre la base, primero, de que la comunidad internacional, sobre todo la OTAN, reconociera la soberanía de Rusia sobre Ucrania, sobre Crimea, ese territorio de Ucrania que Rusia invadió y se anexó en el año 2014. Rusia quiere que les reconozcan a Crimea como parte del territorio ruso, pero además que se desmilitarice Ucrania, que salgan los soldados, que Ucrania elimine toda capacidad militar
Esa es la condición que él pone. O sea, para que ese país que es soberano pueda supervivir y pueda mantener su soberanía, tiene que acceder a lo que son las voluntades de Vladimir Putin y de Rusia. Rosendo, Sí. con esta violencia que hay en Estados Unidos, con esta monstruosidad que nunca se había visto en la historia de ningún país, incluyendo Estados Unidos, donde la violencia está presente permanentemente, pero yo diría que ante casos como ese, ir a hablar de la violencia en Ucrania, de la violencia llevada a cabo por los rusos, yo creo que no le pega a ningún gobernante de los Estados Unidos, a ninguna figura notable de Estados Unidos, ¿verdad? Porque el problema de violencia, el problema de muertes innecesarias, no está en Crimea, está en Estados Unidos. No, don Álvaro, eso es cierto. Por eso yo decía que eso que ocurrió ayer, por ejemplo, en Sacramento, California, es algo que probablemente el presidente lo toque esta noche. Pero, don Álvaro, Ucrania es la preocupación mundial ahora mismo y Estados Unidos está liderando los esfuerzos internacionales, sobre todo liderando a Europa en la posición unificada que ha asumido frente a Rusia y frente a Vladimir Putin. Hoy el informe es de que Rusia, hay un convoy ruso de tanques blindados rusos de más de 40 kilómetros de largo que avanza hacia Kiev y que avanzan también por otro frente, y que el propósito sería asediar a Kiev, la capital ucraniana, desde diferentes flancos. Yo creo, don Álvaro, que a mí no me cabe la menor duda de que militarmente, desde el punto de vista del equipamiento y desde el punto de vista del entrenamiento de sus soldados, Rusia no tendría absolutamente ningún problema para aplastar a Ucrania, no solo tomar la capital, para aplastar a Ucrania. Ahora, ese es el triunfo militar, pero frente a la situación que se ha planteado, ese sería un triunfo pírrico, porque la verdad que en materia de opinión pública, que ahora también es muy importante, Ucrania le está ganando la batalla a Vladimir Putin y a Rusia por la milla. Todas las cadenas internacionales resaltando el heroísmo de los ucranianos. Putin creyó que todo el mundo iba a salir huyendo y que el presidente de Ucrania se iba a rendir de una vez, y que los soldados ucranianos se iban a rendir e incluso iban a traicionar a su presidente y lo iban a derrocar. Y lo que se han encontrado es con una Ucrania dispuesta a combatir, a resistir. Una escritora que junto a su esposo, una escritora famosa que junto a su esposo prácticamente se inmola frente a un tanque tratando de detener el avance hacia Kiev. Una pareja de jovencitos que se acaba de casar y que están agotando su luna de miel con 2 fusiles en las manos, combatiendo a las tropas invasoras. Esos son elementos que están unificando a ese país y que están definitivamente consolidando un sentimiento nacional que está mucho más allá de lo que sería el tema militar. Y esa batalla básicamente ha contribuido a que Europa, en sentido general, también se haya puesto a una. Otra realidad, Rosendo, un triunfo militar contundente, amplio, devastador, etcétera, etcétera, es lo que quedaría, lo que siempre ha quedado en la historia de la humanidad. Lo otro, las personas que se sacrifican, los patriotas que entregan su vida, son olvidados. En poco tiempo nadie se acuerda de ellos. Usted pregunta sus nombres y no lo saben pronunciar. Y las condenas de organismos internacionales se quedan así, se quedan en condenas, se quedan en papeles, y lo que prevalece y lo que queda es el triunfo militar. Mire, don Álvaro, este es un escenario totalmente diferente.
no se queda simplemente en ese plano, creo yo particularmente. Y esto lo puedo decir a partir de la acción unificada que he visto, sobre todo en Europa. Países como Alemania, la gran potencia económica, pero en lo que se refiere a la participación en temas militares que tienen que ver con situaciones en otros países, se ha mantenido al margen ya durante mucho tiempo. Los suizos, don Álvaro, los suecos, los noruegos, los finlandeses, todos puestos a una. Y definitivamente Putin ha perdido esa batalla, que ya no solo, don Álvaro, es de la opinión pública en Crimea y lo que está ocurriendo en Europa y en el mundo, sino que internamente en Rusia hay también una gran oposición. Se habla de más de 7,000 personas ya detenidas por el régimen de Vladimir Putin, que han salido a las calles a protestar por la guerra. Yo creo que el triunfo militar... Tú hablas con razón. Tú hablas de lo de Alemania y la posición de Suiza y la posición de Noruega y la posición de Suecia, etcétera. Pero después vienen los arreglos, los acuerdos. Después viene la conveniencia de llegar a un entendimiento con Rusia. Después vienen los productos. Después vienen las ventas. Después viene el movimiento geoeconómico. Después vienen las cosas que benefician a esos países que hoy defienden a Ucrania y hoy hablan de nacionalismo y hoy citan a personas que se están sacrificando. Esos que se sacrifican después no valen nada. Valen después que los acuerdos que esos países hagan con Rusia. Ya Rusia, Vladimir Putin amenazó a Suecia, amenazó a Finlandia por las posiciones que han asumido. Y yo creo, don Álvaro, que lo que en esta ocasión hace la situación diferente es que Europa entiende que si permiten este aplatamiento sobre Ucrania, lo van a tener que permitir luego sobre otro de esos países. Y yo creo que definitivamente... De lo que le podría dar Rusia, si hay una Rusia victoriosa militarmente, se permitiría el lujo de darle a cada país de eso el beneficio correspondiente. Y ese beneficio sería el que prevalecería. La victoria militar es lo que no puede ocurrir, don Álvaro, porque entonces sí sería fuerte para entonces tener que tolerar eso cada vez que él lo quiera imponer. Y eso es precisamente lo que se está tratando de evitar. Yo creo que cometió un error de cálculo Putin, entendiendo que Ucrania sería un blanco fácil, que esa gente se iba a rendir de una vez, y no previó bajo ninguna circunstancia la reacción unificada de Europa. Llévatelo, Cundo.